9 años buscando a su hija con una esperanza desesperada. Y sin embargo, en un rincón tranquilo de un mercado de Boston, el millonario de repente vio los ojos de su hija mirándole fijamente desde el rostro de una extraña niña pequeña. Pero cuando se acercó, descubrió un brutal secreto que casi había sido enterrado para siempre. Boston, una tarde de finales de otoño. Una brisa fresca y fría barría las calles suburbanas, arrastrando consigo las últimas hojas doradas que se aferraban a las ramas desnudas. Al final de la calle, un pequeño mercado de agricultores estaba terminando. Los vendedores empezaban a recoger sus puestos. Entre los pocos puestos que aún estaban abiertos, una mujer de mediana edad con el pelo entrecano recogido en un moño apretado y un rostro curtido y endurecido regañaba a una niña de unos 10 años. La mujer, Marta, clavó un dedo hacia una cesta de mimbre desbordante de verduras frescas. Harper, lleva esta cesta a casa del señor Miller al final de la calle. Dásela directamente, y no te demores. Su voz era aguda, teñida de autoridad. Harper, una niña delgada con mechones de pelo castaño claro que caían sobre sus grandes ojos verde esmeralda, asintió levemente. El delgado abrigo gris que llevaba parecía engullir su frágil figura. Levantó la cesta, pesada para alguien tan pequeña, y se puso en marcha, sus pasos silenciosos y rápidos. Sabía que si llegaba tarde, la regañarían, o peor aún, la castigarían. Caminó por la acera. Cuando llegó a un tramo más tranquilo de la carretera, una grieta irregular en el pavimento apareció de repente bajo sus pies. Harper no tuvo tiempo de reaccionar. La cesta se le resbaló de las manos, su delgado cuerpo tropezó antes de caer pesadamente al suelo. Zanahorias, patatas, tomates, verduras se esparcieron por el frío asfalto. Una manzana roja brillante rebotó, rodando lejos por la carretera antes de detenerse junto al neumático de un elegante Cadillac Escalade negro que se acercaba lentamente. El chirrido de neumáticos cortó bruscamente el silencio. El Cadillac frenó bruscamente, el sonido resonando en el aire inmóvil. Harper se congeló, levantando la cabeza alarmada. El vehículo se había detenido a pocos metros. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto y de hombros anchos, vestido con un traje gris carbón, salió, sus movimientos calmos y deliberados. Ethan Thorne. Su rostro mostraba las líneas del sufrimiento, pero sus ojos azul acero mantenían un enfoque firme y perspicaz. Miró a la niña sentada en el suelo entre las verduras esparcidas. Sin decir una palabra, Ethan dio un paso adelante, bajándose sobre una rodilla para estar a su altura. Empezó a recoger cada zanahoria, cada patata, colocándolas cuidadosamente de nuevo en la cesta. Su mano se cerró alrededor de un tomate regordete que yacía justo al lado de la pequeña mano de Harper. Cuando levantó la vista, su mirada se encontró con su rostro. Los ojos, de un claro verde esmeralda, llenos de miedo y una tristeza indescriptible, demasiado familiares. Cada rasgo de ese joven rostro, desde la pequeña nariz hasta los labios suaves y fruncidos, era como un eco débil y en miniatura del rostro que había pasado 9 años buscando, anhelando. Una ola de shock e incredulidad lo invadió, silenciando momentáneamente todos sus sentidos. Harper sintió los ojos del hombre sobre ella. Bajó la mirada, evitando la intensidad de su mirada. Sus pequeñas manos se movían rápidamente, recogiendo verduras con prisa nerviosa, desesperada por terminar este encuentro. Tenía miedo de llegar tarde y de enfrentarse a la ira de Marta. El miedo era evidente en cada movimiento que hacía. En ese momento, una voz aguda y mordaz resonó desde el otro extremo de la calle. «Harper, ¿qué diablos estás haciendo ahí? Llegas tarde». Marta apareció, caminando rápidamente hacia ellos, y vio a Ethan arrodillado para ayudar a Harper a recoger las verduras. Su rostro cambió al instante. El color se le escapó mientras un destello de ira fría y aguda mezclado con sospecha cautelosa iluminaba sus ojos. Sin decirle una palabra a Ethan, agarró el brazo de Harper y la levantó de un tirón. «Vamos, muévete», ladró Marta, con voz baja y tensa. Tiró de Harper con una fuerza que dejaba claro que quería borrar cualquier rastro de este encuentro. Ethan se levantó, extendiendo la mano instintivamente como para detenerlas. «Espera, ¿cómo se llama?», preguntó, su voz cálida y profunda teñida de urgencia. Marta no miró hacia atrás, arrastrando a Harper.
La niña, con sus ojos azules aún vueltos hacia él en una última mirada, permaneció en silencio como una marioneta. Y luego desapareció, tragada con Marta a la vuelta de la esquina, dejando a Ethan solo en la calle vacía, con el corazón latiéndole y mil preguntas dándole vueltas en la mente. ¿Esos ojos azules, podría ser realmente? ¿Nada más que una cruel coincidencia? La pálida luz de la tarde de Boston aún no podía calentar el alma de Ethan. La imagen de los ojos azules de la pequeña Harper lo atormentaba, haciendo que todo a su alrededor pareciera desvanecerse. El nombre Harper y el rostro desconocido de la mujer llamada Marta flotaban en su mente, tratando de conectarse con un dolor que se había endurecido durante años. Se quedó allí, inmóvil, en la calle vacía. Y entonces, como un duro golpe, un recuerdo enterrado durante 9 años regresó con fuerza. 9 años antes, la Interestatal 90 estaba envuelta en un chaparrón una tarde de octubre. Fuertes gotas de lluvia golpeaban el parabrisas, difuminando la vista entre el ajetreo del tráfico. El Audi Q5 plateado de Lauren, la esposa de Ethan, avanzaba a un ritmo constante y cauteloso. En el asiento trasero, una silla de coche para niños de color rosa pálido estaba firmemente sujeta. Dentro de ella, Harper, de 8 meses, dormía profundamente, su respiración constante, sus pequeñas manos aferradas a un suave osito de peluche. Lauren sonrió al espejo retrovisor, sus ojos llenos de afecto mientras miraba a su hija. Se dirigía a casa de sus padres en los suburbios, a solo unos kilómetros de distancia. De repente, una bocina estridente rompió el silencio amortiguado de la lluvia. Desde atrás, una camioneta vieja, de color azul oscuro, con manchas de óxido, avanzaba hacia ella como un misil. Sin señal, sin frenos. La camioneta chocó contra el costado del coche de Lauren con una fuerza devastadora. ¡Bam! El sonido penetrante de metal retorciéndose, vidrio explotando y neumáticos derrapando rasgó la tormenta. El Audi giró varias veces por la carretera resbaladiza como un juguete lanzado a un lado, antes de chocar violentamente contra la mediana de hormigón. El humo salía del motor aplastado. En cuestión de minutos, el lugar del accidente se había convertido en una escena de caos. Las sirenas de ambulancias y policía atravesaron la lluvia, sus luces rojas y azules parpadeando sin cesar, iluminando fragmentos de metal y vidrio esparcidos por el pavimento. Los equipos de rescate se apresuraron. Abrieron a la fuerza el Audi destrozado. Lauren fue encontrada aún en el asiento del conductor, inmóvil. Los paramédicos la revisaron con urgencia, luego negaron con la cabeza. No había sobrevivido. Cuando se movieron al asiento trasero, una verdad aterradora emergió. La silla de coche rosa pálido seguía en su lugar, pero vacía. El osito de peluche yacía en el suelo, el único rastro de una vida pequeña y frágil. Pero Harper había desaparecido. No había señales de ella en ningún lugar de la escena. Antes de que llegara la policía, nadie la había visto salir del vehículo. A cientos de kilómetros al este, en un lujoso apartamento en Nueva York, Ethan Thorne estaba sentado en su estudio, concentrado en una pila de documentos. Estaba en medio de una tensa reunión en línea, trabajando para finalizar un importante acuerdo. El agudo timbrazo de su teléfono móvil interrumpió su concentración. Era una llamada del Departamento de Policía de Boston. Ethan descolgó el teléfono. Ethan Thorne al habla. La voz al otro lado era fría, con las noticias más devastadoras de su vida. Cada palabra le golpeó como un cuchillo directamente en el corazón. ¿Accidente? Lauren muerta. Harper desaparecida. La pantalla de la computadora se volvió borrosa, los papeles se le resbalaron de las manos. El mundo entero de Ethan se derrumbó. La investigación comenzó inmediatamente. Los detectives descubrieron rápidamente algo inusual. La camioneta implicada en el accidente no tenía matrícula, y el conductor había huido de la escena al instante. Después de días de investigación implacable, una pista empezó a surgir. La policía sospechaba de Caleb Hayes, un antiguo socio comercial de Ethan en un importante proyecto tecnológico. Meses antes, Ethan había llevado a Caleb a los tribunales por fraude, lo que le costó millones de dólares y destruyó su reputación. Caleb había jurado venganza. Justo después del accidente,
Caleb Hayes desapareció de los Estados Unidos en circunstancias misteriosas, sin dejar rastro. Aunque no había pruebas directas que vincularan a Caleb con el accidente, todo indicaba que él era el autor intelectual. Pero sin Harper y sin Caleb, el caso llegó a un callejón sin salida. Ethan se hundió en un dolor insoportable. Había perdido a Lauren, el amor de su vida, y a Harper, la niña a la que nunca tuvo la oportunidad de ver crecer. El dolor abrió un vacío sin fondo dentro de él. Se retiró del mundo exterior, viviendo aislado y sumergiéndose obsesivamente en el trabajo, como si sepultarse en él pudiera ayudarlo a escapar de la realidad. Durante 9 largos años, la imagen de esa silla de coche vacía en el coche destrozado lo atormentaba. Era una herida que nunca sanaría, un recordatorio constante de una pérdida irreemplazable. Shock, angustia, rabia, impotencia. Esas emociones habían moldeado al hombre en que se había convertido Ethan. Y ahora, una niña con exactamente los mismos ojos azules. ¿Podría ser la respuesta después de 9 años de espera? Si estuvieras en su lugar, ¿creerías que la hija de un extraño podría ser realmente tu propia hija? La noche había caído sobre Boston, pero no trajo paz a Ethan Thorne. Estaba junto a las ventanas de su ático, que iban del suelo al techo, con la mirada fija en el río Charles, que brillaba bajo las luces de la ciudad. Desde esa altura, toda la ciudad parecía estar a sus pies, pero su mente se había desviado kilómetros, a una calle tranquila de los suburbios, y sobre todo, a los ojos verde esmeralda de una niña llamada Harper. 9 años. 9 años había vivido en el vacío y el tormento, preguntándose sin cesar sobre el destino de su hija. Durante todo ese tiempo, se había obligado a dejar ir la esperanza, enterrando el dolor solo para seguir adelante. Pero una sola mirada, un encuentro fugaz en una calle inesperada, había sido suficiente para destrozar la fortaleza que había construido a su alrededor. Dormir estaba fuera de discusión. Ethan regresó a su estudio, un espacio lujoso con un escritorio de caoba pulida, estanterías altísimas y una gran pantalla de ordenador. Sin embargo, el refinamiento solo lo hacía sentir más frío, al igual que la vida que había elegido para sí mismo. Sentándose, encendió el ordenador, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. Sabía que ese mercado de agricultores no era un lugar donde Marta solía ser vista. Solo ese hecho le molestaba. Y con su posición y recursos, Ethan podía llegar mucho más allá de lo que la gente común podía. Comenzó a investigar. Primero, el sistema de cámaras de seguridad del vecindario. Usando contactos personales, Ethan obtuvo acceso a las cámaras de vigilancia públicas y a las privadas cercanas. Clip tras clip pasaba rápidamente, fotogramas borrosos parpadeando en la pantalla, hasta que se detuvo. Una transmisión de una tienda de conveniencia cercana era más nítida, más clara. En la grabación, Harper aparecía, vestida con el mismo abrigo gris familiar, caminando por la acera junto a Marta. Las dos habían sido vistas juntas varias veces en las últimas semanas, siempre siguiendo las mismas rutas, principalmente hacia y desde el mercado. Ningún hombre las acompañaba, solo las dos mujeres y la niña. El patrón carcomía a Ethan. Cavando más profundo, buscó en las bases de datos de registros escolares y residenciales. Usando el nombre Harper, que había escuchado de Marta y estimando la edad de la niña, realizó la búsqueda. Nada. Ningún registro escolar oficial bajo el nombre de Harper en ninguna escuela pública o privada en Boston o las áreas circundantes para una niña en edad escolar. Eso era muy inusual, y solo reforzó la sospecha de Ethan: esta niña estaba siendo escondida. Cuanto más descubría, más pesada se volvía la sospecha. Pero junto a ella, una chispa frágil y obstinada de esperanza comenzó a crecer. Por primera vez en 9 años, Ethan se permitió sentirla. La sensación de que Harper aún podría estar viva y cerca, muy cerca. Extendió la mano hacia el teléfono del escritorio y marcó un número familiar. Michelle respondió una voz de mujer, profesional, fría. Sara, soy Ethan. Necesito tu ayuda con algo. Su voz era profunda, pero contenía una urgencia que no podía disimular del todo. La agente especial Sarah Michelle había trabajado con Ethan en el caso de Caleb Hayes 9 años atrás. Era una de las pocas que realmente lo entendían, y una de las pocas que nunca dudaba en decir la verdad. ¿Qué pasa? Suenas diferente.
Ethan le dio la versión corta, el encuentro casual en el mercado de agricultores, los ojos verdes, la mujer llamada Marta, y el hecho de que la niña no tuviera ningún registro escolar. Al otro lado de la línea, Sara guardó silencio por unos segundos antes de exhalar. Ethan, te han engañado con la esperanza demasiadas veces, y cada vez has caído aún más profundo. No quiero verte volver a ese ciclo solo por unos pocos detalles similares. Lo entiendo, pero esta vez es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Ves a una niña con ojos como los de Harper, y te convences de que es tu hija? Sabes que alguien como Caleb es un experto en tender trampas emocionales. No dejes que el pasado nuble tu juicio. La voz de Sara era lenta, pero no podía ocultar su preocupación. Ethan apretó el teléfono. Miró hacia el río Charles, las luces brillando como fragmentos dispersos de recuerdos que nunca encajarían del todo. No puedo irme, Sara. Aunque solo haya un 1% de posibilidades, voy a ir hasta el final. La línea permaneció en silencio por un momento más antes de que Sara hablara suavemente. De acuerdo, pero te lo advierto. Si sigues adelante, no hay vuelta atrás. Y esta vez, el peligro no se detendrá en la pérdida. Ethan cerró los ojos. Solo ayúdame a encontrarla. Estoy listo. Y aunque su fe era pequeña, aún se aferraba a ella, porque la fe, por frágil que fuera, tenía una forma de conducir a los giros más inesperados. Mientras Ethan Thorne estaba sumergido en especulaciones y planes en su lujoso ático, un pensamiento se le escapó de repente. ¿Se estaba engañando a sí mismo? ¿Podría una sola mirada ser suficiente para que rompiera 9 años de decirse a sí mismo que olvidara? Cada vez que había perseguido una pista solo para no encontrar nada, perdía otra parte de su fe en sí mismo. La idea de detenerse, cerrar todos los archivos, dejar descansar el pasado, empezaba a parecer peligrosamente tentadora. Esa noche, Ethan se quedó dormido en el sofá, aún con su traje puesto. En su sueño, Harper de 9 años atrás, solo una bebé de 8 meses, lo alcanzaba, con sus ojos azules rebosantes de confianza. Pero justo cuando la tocó, esa pequeña mano se deslizó en la oscuridad. Ethan se despertó de golpe, con sudor frío empapando la espalda de su camisa, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Se sentó allí en silencio por un largo momento, mirando la ciudad dormida bajo las luces doradas de la calle, y entendió, nunca se perdonaría a sí mismo si dejaba escapar esta oportunidad. Incluso si solo era un 1% de esperanza, tenía que intentarlo al menos una vez más. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, la vida de Harper transcurría en la dureza de un suburbio pobre. La deteriorada casa de alquiler de Marta estaba encajada entre otras casas ruinosas, con paredes despintadas y ventanas manchadas de musgo. El viento silbaba a través de las grietas de la puerta, llevando el olor a humedad y el crujido de las bisagras que sonaban como quejas. Temprano en la mañana, antes de que el primer rayo de sol pudiera filtrarse por la ventana cubierta de polvo, Harper se despertó de golpe. «Harper, levántate». El sol ya salió y sigues ahí tumbada. La voz estridente de Marta resonó por la pequeña cocina. Una bombilla amarilla tenue colgaba del techo, su luz débil apenas suficiente para mostrar las manchas en las paredes y el olor fuerte y rancio de la comida sobrante de la noche anterior. Harper dejó escapar un leve gemido. Su pequeño cuerpo se despegaba perezosamente de la cama fina y apelmazada. Sus ojos azules aún estaban pesados por el sueño, pero sabía que no podía demorarse. Rápidamente siguió su rutina habitual, cepillarse los dientes, lavarse la cara con agua fría, luego empezar con el desayuno. Su propia comida era solo unas pocas rebanadas de pan con embutidos fríos y un vaso de agua. La de Marta era diferente. Marta se sentaba plantada a la mesa, ordenándole a Harper que tostara pan, rompiera huevos, preparara café. «Date prisa, deja de arrastrar los pies. La mercancía tiene que estar en el mercado temprano», refunfuñó Marta mientras Harper recogía los platos. Después del desayuno, Harper tenía que cargar grandes sacos de verduras al mercado. El rocío de la mañana aún se aferraba a las hojas, y el viento le mordía la piel. Su familiar abrigo gris no era suficiente para mantenerla caliente. Caminaba con la cabeza gacha, haciendo todo lo posible por equilibrar el peso en sus brazos. Su vida era una serie de tareas repetitivas, obedeciendo las órdenes de Marta. No iba a la escuela.
No tenía amigos. Su mundo estaba confinado a esa pequeña casa y al ruidoso mercado. Ese mediodía en el mercado, mientras ayudaba a Marta a reorganizar el puesto, ocurrió un pequeño percance. Agotada y con las manos entumecidas y heladas, Harper dejó caer accidentalmente una cesta de tomates maduros. La fruta roja brillante reventó en el suelo. «Pequeña torpe. ¿Qué demonios estás haciendo? Eso es dinero. Ponte ahí, al frío, y piensa en lo que acabas de hacer», ladró Marta, con el rostro enrojecido por la ira. Señaló el espacio abierto detrás del puesto, donde el viento cortaba con más fuerza. Harper bajó la cabeza, sus manos apretadas con fuerza. Sabía que había cometido un error. Se colocó en el lugar de castigo, inmóvil y en silencio, tratando de no temblar por el frío. La punzada de la humillación la invadió, pero estaba demasiado acostumbrada a tragarse las lágrimas. Mientras Marta estaba ocupada con los clientes, su teléfono sonó. Se apresuró a un rincón más apartado, bajando la voz. Pero Harper, con los oídos agudos de una niña que había aprendido a mantenerse alerta, aún captó unas pocas palabras: «La niña, entrégala cuando sea necesario». La voz del hombre al otro lado era de un extraño, calmada pero con una autoridad inconfundible. «¿Qué?». El nombre se le deslizó por la mente a Harper. Había escuchado a Marta mencionarlo unas cuantas veces, siempre con miedo y obediencia. Cada vez que Marta recibía una llamada de ese hombre misterioso, su semblante cambiaba. A veces se volvía sumisa y deferente, otras veces se volvía aún más dura con ella. Esas llamadas casi siempre venían con las mismas palabras que Marta repetía como un mantra cruel: «Tu padre te abandonó. No tienes a nadie más que a mí. Será mejor que te portes bien si quieres un lugar donde vivir». Cada vez que se pronunciaban esas palabras, calaban más hondo en la mente de Harper, plantando la creencia de que era una niña no deseada, abandonada sin nadie que la quisiera. Sentada en las sombras, observando secretamente a Marta hablar por teléfono, Harper sintió un miedo vago y creciente apoderarse de ella. Tenía miedo de ser entregada, miedo del largo viaje que Marta a veces mencionaba al hablar con Caleb. Pensó en el extraño de los ojos cálidos que había conocido en el mercado esa mañana, el hombre que la había ayudado a recoger las verduras esparcidas. Era la primera vez que alguien que no conocía había sido amable con ella. La pequeña mano de Harper se deslizó lentamente en el bolsillo de su abrigo. Sacó un trozo de papel arrugado. Las palabras, garabateadas con un lápiz gastado, eran un número de teléfono y una dirección: Pat's Café. Pat Miller, la dueña del café de la esquina, a veces le daba una taza de chocolate caliente o una galleta si Harper la ayudaba a barrer la acera. Era la única persona en la ciudad que alguna vez le había mostrado amabilidad. Harper había guardado en silencio ese trozo de papel durante mucho tiempo, como un frágil hilo de esperanza. No sabía exactamente qué haría con él, pero sabía que algún día, tal vez lo necesitaría. La vida de Harper era una jaula sellada, asfixiante y llena de resignación. Sin embargo, en lo más profundo, un tenue atisbo de esperanza aún parpadeaba, aunque ella no entendía del todo lo que significaba. Después de la llamada telefónica con Sarah Michey, Ethan Thorne no podía quedarse quieto. La mezcla de preocupación y esperanza lo impulsaba a actuar. De repente, recordó el momento en que conoció a Harper en el mercado de agricultores, cuando ella sostenía una taza de papel con el logotipo de cacao caliente de Pat, y mencionó en voz baja que la señorita Pat a veces se lo daba. Pat Miller, una vendedora de toda la vida en el mercado, podría ser la única persona que supiera quién era Harper. Usualmente, esta era la primera pista que tenía que seguir. La tarde siguiente, Ethan condujo hasta la esquina donde se encontraba la cafetería de Pat. La tienda era pequeña y acogedora, con mesas de madera gastadas y el cálido aroma a granos de café recién tostados. Pat Miller, una mujer de mediana edad con cabello rubio rizado y una sonrisa amable, estaba limpiando el mostrador. Ethan entró y pidió un café solo. Cuando Pat dejó la taza, él entabló una conversación. «Hola, soy Ethan Thorne. Hay algo que me gustaría preguntarle sobre una niña pequeña». Describió a Harper, haciendo especial énfasis en sus ojos azules y su abrigo gris. Pat dejó de limpiar y su expresión cambió. «Oh, la pequeña Harper. Pobre cosa. Solía venir por aquí para ayudarme con algunos trabajos.
A veces, le daba un poco de comida porque siempre se veía muy delgada. ¿Alguna vez habló de su familia? ¿De sus padres?, preguntó Ethan, manteniendo la voz firme. Pat negó con la cabeza. Nunca, señor. Nunca mencionó a su padre, ni a ningún pariente aparte de Marta. Siempre parecía muy tímida, como si tuviera miedo de que alguien la viera. En el momento en que veía un coche desconocido detenerse cerca, se encogía o encontraba una forma de esconderse. También me pareció extraño. Tiene edad para ir a la escuela, pero nunca fue. Siempre andaba con Marta. Las palabras de Pat Miller fueron como sal en una herida abierta, pero también eran piezas preciosas del rompecabezas. Nunca mencionó a su padre. Esa frase resonó en la mente de Ethan, reforzando su sospecha sobre Caleb. ¿Tiene algún pasatiempo, o alguna vez dejó algo aquí?, preguntó Ethan, con un destello de esperanza en sus ojos. Pat pensó por un momento, luego esbozó una leve sonrisa. Oh, sí. A Harper le encantaba dibujar. A veces, le daba unas hojas de papel y unos lápices de colores viejos, y ella empezaba a dibujar. A ver. Pat fue detrás del mostrador, hurgando en un cajón viejo. Regresó con una hoja A4 arrugada, doblada en cuartos. Aquí. Mi hijo la encontró en la basura hace unas semanas. Harper la dibujó. Es raro, algo realmente extraño para que ella dibujara. Pat colocó el dibujo sobre la mesa frente a Ethan. Ethan lo recogió. El dibujo era simple e inocente, claramente el trabajo de un niño. Mostraba una pequeña casa junto a un río azul brillante. La casa tenía un techo de tejas rojas, algunos árboles viejos alrededor, y a lo lejos, un puente que atravesaba el río. Los ojos de Ethan se abrieron. La casa, el río, el puente. Eran exactamente como su antigua casa en los suburbios, la que había vendido después del accidente de Lauren. Esa casa estaba justo al lado del río Charles, y desde la ventana de la sala de estar, se podía ver el familiar puente Zakim. A Lauren le había encantado esa casa. Él le había mostrado una vez a la pequeña Harper fotos de ella, contándole los sueños que tenían para su vida allí. Una poderosa ola de emoción invadió el pecho de Ethan. Esto ya no era solo sospecha. Esto era una prueba emocional. Solo Harper podría haber dibujado esa casa con tanta precisión. La casa donde había pasado los primeros 8 meses de su vida, o al menos, la había visto en esas preciadas fotografías. Al mismo tiempo, en una pequeña sala de conferencias en la oficina de campo del FBI en Boston, Sarah Mitchell estaba sentada frente a una pantalla de ordenador, frente a un colega más joven. Acababa de recibir un informe preliminar de las bases de datos de vigilancia. ¿Alguna novedad, Sarah?, preguntó su colega. Sarah se desplazó por la pantalla. Mucho sobre esta mujer llamada Marta. Nombre completo: Marta Jenkins. Antecedentes penales menores, pero aquí está la parte importante. Señaló una línea en el informe. Marta Jenkins fue documentada apareciendo junto a Caleb Hayes en varios archivos de vigilancia antiguos de hace 9 o 10 años, relacionados con algunas actividades ilegales menores. Una vez fue un pequeño eslabón en la red de Caleb, manejaba encargos, encubría información. Su colega soltó un silbido bajo. ¿Así que hay una conexión directa? Difícil de creer. Difícil de creer, pero totalmente posible, respondió Sarah, su tono volviéndose más serio. Si esa niña realmente es la hija de Ethan, entonces Caleb la ha tenido todos estos años. Marta Jenkins podría ser quien la ha estado manteniendo y criando bajo su dirección. Sarah llamó inmediatamente a Ethan. Ethan, soy Sarah. Tengo noticias. Le contó sobre la conexión entre Marta y Caleb. Todo está encajando, Ethan. Parece que tu intuición era correcta. Ethan, aún sosteniendo el dibujo de Harper en sus manos, sintió una sacudida recorrer todo su cuerpo al escuchar la voz de Sarah. Sorpresa, emoción y una oleada de esperanza, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. La primera pieza del rompecabezas había encajado. No era solo evidencia, era confirmación. Gracias, Sarah, dijo Ethan, su voz ligeramente ronca por la emoción. Necesito verla. Esta vez,
le voy a decir la verdad. Ten cuidado, Ethan advirtió Sarah. Ahora tienes una razón para actuar, pero eso también significa que Caleb podría darse cuenta de que la estás buscando. No le dejes saber que hemos descubierto esto. Ethan asintió, aunque Sarah no podía verlo. Dobló cuidadosamente el dibujo y lo deslizó en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. La determinación lo invadió. No esperaría más. Se acercaría a Harper esta vez como su padre. El gélido viento invernal se coló esa tarde, espantando los últimos rayos de sol. Ethan Thorne estacionó su Cadillac Escalade negro a poca distancia del mercado de agricultores, lo suficientemente lejos como para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca como para mantenerse vigilante. Había pasado toda la tarde observando, esperando el momento adecuado. Desde que había visto el dibujo de Harper y obtenido información de Sarah, Ethan no había podido suprimir el anhelo de verla de nuevo, de hablar con ella y de confirmar todas sus sospechas. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Marta le hizo una señal a Harper para que llevara una pequeña cesta de productos a un cliente en el callejón, detrás del mercado. Era un callejón sucio y lleno de basura, iluminado solo por el débil resplandor amarillo de una única farola. Un lugar perfecto para que Ethan se acercara a Harper sin que Marta lo viera de inmediato. Esperó hasta que Harper giró hacia el callejón desierto, luego salió de su coche y la siguió en silencio. Quería acercarse a ella de la manera menos amenazante posible. Mientras Harper se acercaba al otro extremo, Ethan aceleró el paso lo suficiente como para alcanzarla. Harper la llamó suavemente. Harper se sobresaltó y se dio la vuelta. Esos ojos azules familiares se abrieron, cautelosos. Reconoció al hombre que la había ayudado a recoger verduras en el mercado el otro día. Su agarre en el asa de la cesta se apretó, lista para salir corriendo. Ethan extendió lentamente la mano. En ella había un pequeño paquete envuelto en papel, aún caliente. «Hola. Pensé que hacía demasiado frío, así que te compré un chocolate caliente», dijo suavemente, tratando de aliviar el miedo en sus ojos. Harper miró el paquete, luego volvió a mirar el rostro de Ethan. La cautela seguía ahí, pero el viento amargo y el dulce olor a chocolate parecieron suavizarla. Hacía mucho tiempo que no sentía este tipo de amabilidad de un extraño. Dudó por un momento, luego lentamente extendió la mano para tomarlo. Su mano estaba helada. «Gracias», murmuró Harper, su voz apenas un susurro. Agarró la taza, dejando que su calor se filtrara en sus palmas. Levantando la cabeza, esos ojos azules se encontraron con la mirada de Ethan una vez más. «¿Por qué me miras así?», preguntó, su joven voz entretejida con curiosidad y miedo. Era la pregunta que Ethan había estado esperando. Esbozó una leve sonrisa agridulce. «Porque creo que te conozco desde hace mucho tiempo, Harper». No podía decir más, no ahora. Necesitaba plantar una semilla en su mente, una pregunta más grande sobre su propio pasado, sin asustarla. Las pequeñas cejas de Harper se fruncieron ligeramente. No entendía, pero sus palabras ya habían sembrado la semilla de la confusión y la curiosidad en ella. El breve intercambio terminó cuando Harper escuchó a Marta llamando desde la distancia. Rápidamente inclinó la cabeza hacia Ethan, luego se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en el otro extremo del callejón. Ethan se quedó allí, observando la pequeña figura de su hija hasta que desapareció de la vista. Todavía podía sentir el calor del chocolate caliente, pero junto a él llegó una sensación creciente de inquietud. Sabía que estaba pisando un terreno peligroso. Y en verdad, Ethan no estaba solo en ese callejón. Más atrás, escondido detrás de un gran cubo de basura, Kyle Dawson, un antiguo secuaz de Caleb, había estado observando todo el encuentro. Levantó su teléfono, tomando varias fotos granuladas de Ethan y Harper, y las envió directamente a Caleb. El sonido del teléfono de Caleb Hayes sonó en su escondite en un distrito industrial abandonado. Abrió el mensaje y vio las fotos. Su rostro se oscureció. Ethan Thorne. No había cómo confundirlo. Caleb había pensado que Ethan se había rendido por completo. Se había equivocado. Ethan estaba haciendo contacto con Harper. Caleb llamó inmediatamente a Marta. Su voz era aguda, teñida de ira y advertencia.
Escúchame, Marta. Mantén a esa niña justo a tu lado. No la dejes hablar con extraños, especialmente con ese Ethan Thorne. Si se te escapa de las manos, sabes exactamente lo que va a pasar. Marta, ocupada y afanosa en el mercado, se congeló de repente. Vio la pequeña figura de Harper alejarse rápidamente, una oleada de preocupación y miedo surgiendo dentro de ella. Se dio cuenta de que su pequeño juego ya no era seguro. Para Harper, conocer a Ethan fue una chispa inesperada de calidez en su vida, por lo demás fría, plantando en su corazón una curiosidad silenciosa y una sensación vaga de que algo se le había ocultado. No confiaba plenamente en él, pero tampoco se alejó del todo de esa amabilidad. Aún así, la cuerda invisible que la ataba a Marta, junto con el miedo a los regaños y castigos, persistió, obligándola a seguir viviendo con cautelosa contención. Noche. El ático de Ethan Thorne estaba envuelto en el tenue resplandor de la pantalla de su computadora. Números, gráficos y archivos de investigación enredados llenaban el espacio. Ethan estaba sentado allí con una camisa arrugada, su rostro marcado por la fatiga, pero sus ojos permanecían agudos. Conocer a Harper solo había intensificado su preocupación y su determinación 10 veces. Desde ese encuentro con Harper en el callejón, Ethan había sido mucho más cuidadoso. Cuando le entregó la taza de chocolate caliente, había deslizado deliberadamente una pequeña piruleta envuelta. Después de que Harper se fuera, él volvió a la zona para buscar. La suerte estaba de su lado. Ella había dejado caer accidentalmente el dulce cerca de donde habían estado. Él lo recogió, sin ser visto por nadie. Su único propósito era obtener una muestra biológica de la niña, ya fuera saliva en el envoltorio o un cabello suelto, para pruebas de ADN. Era la única manera de obtener confirmación científica más allá del instinto o la prueba circunstancial. Inmediatamente después, Ethan envió la muestra al laboratorio privado más confiable que conocía, solicitando un resultado urgente. Cada hora que pasaba era una espera agonizante. Mientras tanto, en la oficina de campo del FBI en Boston, la agente especial Sarah Mitchell trabajaba incansablemente. La información que Ethan había proporcionado sobre Marta y Harper, junto con su propia conexión previa con Caleb, había desencadenado una investigación mucho mayor. Sarah había movilizado a su equipo para indagar en cada rincón del pasado y presente de Caleb Hayes. Llegaron los primeros resultados. Sarah recibió un informe detallado sobre los registros financieros y las actividades clandestinas de Caleb durante los últimos 9 años. No había desaparecido del mundo criminal, al contrario, había construido un nuevo imperio. Ethan, dijo Sarah, con voz grave, hemos encontrado más. Caleb Hayes no solo sobrevivió, sino que está prosperando. Se ha asociado con Víctor Petrov, un notorio capo del contrabando. Petrov se especializa en el movimiento de contrabando, armas y narcóticos a través del puerto de Boston. Caleb está dirigiendo su red de distribución y lavado de dinero. El puño de Ethan se apretó. Así que sigue en la delincuencia. Más que en la delincuencia, Ethan. Es un eslabón crítico. Y su motivo, según lo que hemos reunido, no es solo dinero. Se declaró en bancarrota después de tu demanda hace 9 años, perdió todos sus grandes proyectos, su reputación arruinada. Ha guardado un profundo rencor desde entonces. Sarah hizo una pausa antes de continuar. No solo quiere riqueza. Quiere humillarte, quitarte lo más preciado que tienes, tu familia. Las palabras de Sarah apuñalaron directamente en el pecho de Ethan, pero también eran la explicación más clara hasta ahora. El odio de Caleb se había vuelto tan consumidor que lo llevó a orquestar una tragedia impensable, robando a la esposa de Ethan y reteniendo a su hija durante 9 largos años como parte de un acto calculado, de venganza. Una rabia abrasadora invadió a Ethan, quemando cualquier otro pensamiento. Al mismo tiempo, en un apartamento escondido en un rincón sombrío de la ciudad, Caleb Hayes caminaba por la habitación, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era aguda, casi siseando. ¿Estás segura de que la niña habló con él, Marta? ¿Sabes siquiera lo que demonios has hecho? Al otro lado, Marta se encogió, su voz temblaba. Yo no sabía quién era ese hombre, un tal Ethan Thorne o lo que sea. Pero la niña, ella empezó a preguntarme por su padre.
Me preguntó por qué no tenía padres como otros niños. Le dije que su padre la había abandonado, pero ella seguía mirándome de reojo. Marta balbuceó, el miedo espeso en cada palabra. Ella también podía sentir la presión creciente de Harper. ¿Qué? Ya está haciendo preguntas, gruñó Caleb. Maldita sea, te dije que la mantuvieras bien encerrada. ¿Así es como manejas las cosas? Escúchame, Marta. Si ella está empezando a sospechar, actúas ahora. Si es necesario, muévela a otro lugar, a un lugar donde nadie pueda encontrarla. ¿Entiendes? Ahora mismo. Caleb colgó. Miró por la ventana, con los ojos fríos. Ethan Thorne se estaba acercando. No podía permitir que eso sucediera. Harper era su última carta, la que había trabajado tan duro para mantener encerrada durante 9 años, para mantener el control y ejecutar su plan de venganza más grande. Ethan recibió una llamada de Sarah momentos después. Ethan, la voz de Sarah era urgente, parece que se nos acaba el tiempo. Tengo información interna, Caleb planea mover a Harper. Si no actuamos rápido, desaparecerá de nuevo. Justo entonces, una notificación de correo electrónico apareció en el teléfono de Ethan. Eran los resultados de la prueba de ADN. Sus manos temblaron al abrirlo. Las letras en negrita decían, probabilidad de relación biológica padre-hija. 99,99%. Una oleada de ansiedad, furia y una determinación inquebrantable invadió a Ethan. Ahora tenía pruebas irrefutables. La amenaza de perder a Harper una segunda vez se cernía más grande y más real que nunca. No dejaría que su hija se escapara de nuevo, nunca. Caleb pagaría. Era hora de terminar con este juego del gato y el ratón de una vez por todas. La información de Sarah Mitchell sobre el plan de Caleb de mover a Harper, combinada con los innegables resultados de ADN, impulsó a Ethan Thorne a una acción decisiva. No quedaba tiempo para pensar, no había lugar para la duda. Todo tenía que suceder rápido. Sin demora, Ethan condujo directamente a la oficina de campo del FBI en Boston. En una pequeña sala de conferencias, un gran mapa de la ciudad se extendía sobre la mesa entre él y Sarah Mitchell. La fría luz fluorescente proyectaba un brillo áspero sobre sus rostros serios. ¿Cuál es el plan, Sarah?, preguntó Ethan, su voz firme, pero con una profunda corriente de tensión. Sarah señaló el mapa del puerto de Boston. Vamos a atrapar a Caleb mientras hace una entrega a Víctor Petrov. Es cuando está más vulnerable. Y es nuestra mejor oportunidad para derribar toda su operación. Según mi fuente, Martha Jenkins también estará allí para supervisar a Harper. Esta es la única oportunidad que tenemos para sacarla de forma segura. Ethan asintió. Así que los atrapamos a los 3. Justo entonces, sonó el teléfono de Ethan. Era Pat Miller. Su voz era apresurada, teñida de preocupación. Señor Thorne, yo, acabo de escuchar a Marta por teléfono. Hablaba de un viaje largo, y de que nunca volvería a Boston con Harper. Creo que planea llevarse a la niña muy lejos. Al escuchar las palabras de Pat, Ethan sintió que el pecho se le oprimía. La confirmación del plan de Caleb solo subrayaba la urgencia de la situación. Gracias, Pat. Acabas de salvarle la vida. Terminó la llamada y miró a Sarah con inquebrantable determinación. Esta noche. Nos movemos esta noche. Sarah asintió brevemente. De acuerdo. Ya tenemos la ubicación y la hora, un almacén abandonado en los muelles. Y, por suerte, Caleb fijó la reunión con Víctor en una noche de tormenta. Él cree que el mal tiempo cubrirá sus huellas. Ethan se levantó de su silla. Quiero estar allí. Sarah lo miró fijamente. Ethan, ¿sabes lo que eso significa? Es peligroso. No eres un agente entrenado. No me importa, dijo Ethan con firmeza. Necesito estar allí para identificarla, para protegerla. No voy a dejar que desaparezca de nuevo. Sabía que no podía dejar el destino de Harper completamente en manos de nadie más. Sarah lo miró a los ojos por un momento, luego asintió a regañadientes. Ella entendía ese tipo de determinación. Está bien,
Pero sigues todas las instrucciones. Llevarás un chaleco antibalas y te quedarás conmigo en todo momento. Cayó la noche. El puerto de Boston estaba envuelto en una densa niebla mientras la lluvia comenzaba a caer a cántaros. El aire frío y húmedo traía el sonido de las olas golpeando contra los pilotes, el bajo gemido de una sirena de niebla distante y el crujido de los neumáticos de los camiones sobre la grava mojada. A través de la niebla, la enorme forma de un almacén abandonado se alzaba. Dentro, todo estaba completamente oscuro. Afuera, escondido en la oscuridad y la lluvia, el equipo táctico del FBI esperaba al acecho. Docenas de agentes, completamente armados, se movían silenciosamente entre pilas de contenedores de envío y montones de materiales de construcción desechados. Ethan estaba junto a Sarah, con un chaleco balístico negro sobre su traje. El rifle de cada agente estaba cargado y listo para lo que estaba por venir. El corazón de Ethan le latía con fuerza en el pecho. Todo tenía que terminar esta noche. Esta era su única oportunidad. La cuenta regresiva no oficial ya había comenzado. La fuerte lluvia cubría el puerto de Boston. Las gotas de lluvia repiqueteaban contra el techo de chapa ondulada del almacén abandonado, componiendo una sombría sinfonía. Una densa niebla colgaba como una cortina, cubriendo todo a la vista. De vez en cuando, el barrido cegador de los faros de un camión atravesaba la niebla, pintando rayas fantasmales de luz en el frío penetrante. El olor húmedo a metal oxidado se mezclaba con la sal del mar, oprimiendo con un peso asfixiante. Escondidos en las sombras, Ethan Thorne y Sarah Mitchell esperaban al acecho con el equipo táctico del FBI. La respiración de Ethan era pesada, su pecho oprimido. Con un chaleco antibalas, su mano se abría y cerraba al ritmo del latido de su corazón. Miró su reloj. El trato estaba a punto de cerrarse. Un camión negro entró lentamente en el almacén, su motor rugiendo y rompiendo el silencio. La puerta se abrió y tres figuras salieron, sus siluetas moviéndose en la tenue luz. Primero Caleb Bayes, alto, delgado, abrigado con un grueso abrigo, su rostro tallado en hielo. Luego Víctor Petrov, el capo del contrabando, robusto como una pared. Y por último, una pequeña y familiar figura arrastrada de cerca por Martha Jenkins, Harper. En el momento en que vio a su hija, Ethan se congeló. Su corazón se le encogió. Todavía llevaba ese viejo abrigo gris, su rostro pálido por el frío y el miedo. En ese instante, toda la disciplina y la paciencia que Ethan había forjado durante décadas parecieron romperse. Quiso salir de su escondite en ese momento, tomarla en sus brazos y sacarla de ese infierno. De pie junto a él, Sarah Mitchell captó el cambio en su expresión. Le extendió la mano, agarrándole el brazo firmemente, y negó con la cabeza sutilmente. Sus ojos enviaron un mensaje silencioso: espera la señal. Ethan respiró hondo, obligándose a mantenerse firme, a confiar en Sarah y en su plan. Caleb y Víctor se adentraron en el almacén. Marta empujó a Harper a un rincón sombrío y se puso de guardia frente a ella, con los ojos inquietos. El intercambio comenzó. Caleb desabrochó un viejo maletín de cuero, revelando pilas de billetes apretados. Víctor presentó otro maletín, más ligero, al parecer. Los dos hombres intercambiaron maletines. Esa fue la señal. Adelante, ordenó Sarah. En un instante, el almacén estalló en luz. Los focos ardieron desde todas las direcciones, desgarrando la oscuridad e inundando la habitación con un resplandor áspero. El aire estalló con el sonido de pasos pesados, el chasquido nítido de las armas siendo preparadas y el coro gritado de agentes irrumpiendo por todos lados. FBI. Manos arriba. No se muevan. El caos estalló. Víctor Petrov reaccionó como un rayo, sacando una pistola de dentro de su abrigo. Pero antes de que pudiera disparar, los agentes estaban sobre él. Un disparo resonó en el aire mientras él se defendía, pero en cuestión de segundos, fue arrojado al suelo e inmovilizado. En el frenesí, los ojos de Caleb Bayes barrieron el almacén. Se fijaron en Ethan. Su mirada destelló con una mezcla de terror y puro odio. Sabía que le habían tendido una trampa, y en un instante, su instinto más despiadado se apoderó de él. Se abalanzó sobre Harper, agarrándole el brazo, tratando de arrastrarla como un escudo humano, su última carta de negociación.
Nunca la tendrás, Ethan, vociferó Caleb, tirando de Harper con él con un agarre desesperado y salvaje. Pero Ethan fue más rápido. En ese momento de caos, se abalanzó sobre su hija con una velocidad asombrosa. No hubo vacilación, no hubo miedo. 9 años de espera, búsqueda y sufrimiento, todo se vertió en este único instante. Interceptó a Caleb, poniéndose delante de Harper, usando su propio cuerpo como escudo para protegerla. Otro agente se apresuró inmediatamente a ayudar. Caleb fue estampado contra el húmedo suelo de hormigón, el agudo tintineo de metal resonando mientras le esposaban las muñecas. Forcejeó y escupió maldiciones, pero fue inútil. Martha Jenkins también fue contenida momentos después. No se resistió, solo se desplomó como una cáscara vacía. Todo sucedió en un instante. A medida que el almacén volvía a silenciarse, solo quedaba el sonido de la lluvia repiqueteando en el techo y el débil traqueteo de las esposas. Ethan se giró. Harper estaba allí, temblorosa, con sus ojos azules llenos de lágrimas. Miró a Ethan, su mirada una mezcla de miedo, confusión y una naciente comprensión. Ethan no la abrazó de inmediato. Sabía que tenía que terminar esto primero. Se volvió hacia Caleb, que estaba inmovilizado en el suelo por 2 agentes. Los ojos de Ethan estaban fríos como el hielo, pero en lo profundo, ardía el fuego de 9 años de rabia. ¿Por qué, Caleb?, preguntó Ethan, su voz baja y retumbante como un gruñido. ¿Por qué le hiciste esto a Lauren? ¿A Harper? Caleb esbozó una sonrisa retorcida y venenosa, con los labios manchados de sangre. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Me arruinaste, Ethan. Me echaste de la empresa, robaste todo lo que construí. Me dejaste sin un céntimo, forzado a pudrirme en las sombras. Ethan lo miró, los recuerdos regresando. 9 años atrás, Caleb Hayes había sido un socio en ascenso en la empresa tecnológica de Ethan, pero había malversado millones en secreto, desviado el dinero a cuentas en el extranjero y tratado de robar patentes clave. Ethan había descubierto el esquema, reunido pruebas irrefutables y lo había llevado a los tribunales. La sentencia no solo despojó a Caleb de cada activo, sino que destruyó su reputación, impidiéndole volver a pisar el mundo de los negocios legítimos. Fue un golpe devastador que Caleb nunca pudo perdonar. «Tú te lo buscaste», Caleb dijo Ethan con firmeza. «Hiciste trampa, robaste. Todo lo que hice fue arrastrarte a la luz». ¿Arrastrarme a la luz? Me arrojaste al infierno. Y quiero que sientas la misma pérdida, que pierdas todo lo que más aprecias. Tu familia es lo único de lo que siempre te has sentido orgulloso. Te lo quité. Quiero que vivas en el infierno por el resto de tu vida, igual que yo. Esa es tu venganza demente. La voz de Ethan era aguda, su rostro se endurecía. ¿Crees que tienes derecho a destruir una familia, a robar a una niña inocente, solo por tu egoísmo? Eres un monstruo. ¿Monstruo? Caleb rió, el sonido resonando en el almacén vacío. Tú eres quien creó a este monstruo, Ethan. Nunca debiste meterte con Caleb Hayes. Forcejeó, pero los agentes lo inmovilizaron con más fuerza. Sarah Michey dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Ethan. Ethan, es suficiente. Nosotros nos encargamos de aquí. Se encontró con el fuego ardiente en los ojos de Ethan, sabiendo que necesitaba desahogarse, pero este no era el momento. Ethan se dio la vuelta. No quería mirar a Caleb ni un segundo más. La ira seguía allí, pero otro sentimiento surgió aún más fuerte ahora, alivio. El hombre detrás de su tragedia había sido atrapado. Cuando se giró de nuevo, Harper estaba allí, temblorosa, con sus ojos azules llenos de lágrimas. Miró a Ethan, su mirada una mezcla de miedo, confusión y una naciente comprensión. Ethan se arrodilló, ahuecando suavemente el pequeño rostro de su hija. Harper susurró su nombre. Harper lo miró a los ojos. Ya no eran desconocidos. Eran los mismos ojos que había visto en el mercado, en el callejón, cálidos, llenos de amor. Dudó, luego, con un movimiento repentino e inesperado, lanzó sus brazos alrededor de Ethan. Por primera vez en su vida, abrazó voluntariamente a un hombre que apenas conocía.
En medio del sonido de la lluvia, mientras el caos a su alrededor se asentaba lentamente, una sola palabra se deslizó de los labios de Harper, suave pero lo suficientemente clara como para que Ethan la escuchara. Una palabra que había anhelado durante 9 largos años: papá. La palabra papá resonó a través de la lluvia como un rayo, penetrando directamente en el corazón de Ethan. Rompió 9 años de silencio, 9 años de dolor, 9 años de búsqueda. Su mundo entero se abrió, toda la ira, la amargura, la impotencia, desaparecidas en ese instante. Ethan abrazó fuertemente a su hija, escondiendo su rostro en su cabello mojado. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, pero eran lágrimas de liberación, lágrimas de un sueño finalmente hecho realidad. La mañana después de aquella fatídica noche empapada por la lluvia, una rara, suave y dorada calidez de la luz solar invernal se filtraba por los amplios ventanales frontales de un nuevo hogar en las afueras de Boston. No era el ático frío e impersonal donde Ethan vivía antes, ni la casa vieja, húmeda y con olor a moho que pertenecía a Marta. Esta era más pequeña, más acogedora, anidada detrás de un exuberante jardín verde, con un sendero de piedra que conducía a la puerta. En la cocina, la luz del sol se derramaba sobre la mesa de comedor de roble. Harper estaba sentada allí, con sus ojos azules brillando con la luz natural. El viejo abrigo gris que solía llevar había sido reemplazado por un atuendo suave y cálido. Estaba completamente absorta en su dibujo, sus pequeñas manos se movían con confianza sobre el papel, dando forma a líneas sencillas pero significativas. En la página había un dibujo de una casita con techo rojo, árboles a su alrededor, y debajo había garabateado con letras irregulares: «Esta es mi casa». Ethan entró en la cocina, con el débil aroma a café y tostadas flotando en el aire. Miró a Harper y apareció una leve sonrisa, una que se dio cuenta de que no había sentido verdaderamente en 9 años. Dejando su taza de café, sacó del bolsillo una vieja fotografía desgastada por el tiempo. Era de Lauren, su esposa, con su sonrisa radiante enmarcada por ojos amables y dulces. Colocó la foto frente a Harper. Harper dijo, su voz suave y llena de calidez: «Esta es tu madre, Lauren». Harper levantó la vista, su mirada fija en la fotografía. Extendió la mano y tocó ligeramente el rostro de la mujer en la imagen. Sus ojos brillaron con curiosidad, teñidos de una tristeza lejana. Ethan se sentó a su lado y comenzó: «Tu madre era la mujer más maravillosa que he conocido. Era inteligente, amable, y te amaba más que a nada. Eras todo su mundo. Le encantaba leer, cuidar su jardín de flores, y tenía la sonrisa más hermosa». Le contó sobre Lauren, sobre sus recuerdos juntos, los sueños que tenían para el futuro de Harper. No ocultó la verdad sobre la muerte de Lauren, pero habló de una manera que una niña pudiera entender, sin amargura, solo amor y anhelo. Harper escuchó, sus ojos nunca se apartaron de la fotografía. Nunca había sabido quién era su madre. Las palabras de Ethan se sintieron como las primeras piezas de un rompecabezas, formando una imagen de alguien que nunca había conocido, pero que de alguna manera ya amaba. Justo entonces, sonó el teléfono de Ethan. Era Sarah Mitchell. Ethan, la voz de Sarah tenía un tono grave y decisivo: «El caso está cerrado. Caleb Hayes y Marta Jenkins han sido formalmente condenados por múltiples cargos: secuestro, extorsión y conspiración en una red internacional de contrabando. Caleb enfrentará cadena perpetua. Marta también recibirá una pena de larga duración. Ya no hay más amenaza, Ethan. Ella está completamente a salvo ahora». Ethan exhaló un largo aliento, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias, Sarah, por todo». Al colgar, se volvió hacia Harper. La abrazó firmemente, presionando su rostro en su suave cabello. «A partir de ahora, nunca más tendrás que tener miedo, Harper. Estás en casa». Harper se acurrucó contra él, sumergiéndose en una calidez y seguridad que nunca había conocido. No más palabras duras de Marta, no más misteriosos viajes largos, no más vivir con miedo a ser llevada. Ahora tenía un padre y un hogar. Después de eso, padre e hija salieron al patio trasero. Ethan dio un suave empujón al columpio nuevo que había montado la noche anterior. Harper se subió, y Ethan la impulsó suavemente en el aire. Una ligera brisa le acarició el pelo. Por primera vez,
Ethan vio a Harper sonreír, verdaderamente sonreír. No era la sonrisa cautelosa y vacilante que había visto antes. Esta era una sonrisa real, pura, sin restricciones e inocente, la sonrisa de una niña que finalmente había encontrado su hogar, liberada de una jaula invisible. Harper rió, y su risa fue como una melodía fresca, llena de esperanza, resonando por el jardín. Ethan se quedó allí observando a su hija, con el corazón lleno de una profunda paz y una feroz esperanza por el futuro. La larga búsqueda había terminado, pero el viaje de sanación y reconstrucción de su familia apenas había comenzado. La pequeña casa en las afueras de Boston, donde la risa de Harper comenzó a resonar por primera vez, no fue solo la conclusión de un agotador viaje, sino también el comienzo de una nueva vida. La historia de Ethan Thorne y Harper nunca fue solo sobre encontrar y reunirse. Abrió la puerta a verdades más profundas sobre el amor, la resiliencia y la justicia. Hemos caminado con Ethan a través de 9 largos años de dolor, impotencia y recuerdos inquietantes. Sin embargo, en el momento que parecía más desesperado, una chispa de esperanza cobró vida, empujándolo a romper todas las barreras. Esta historia nos enseña sobre la fuerza extraordinaria del amor de un padre, un amor que nunca se rinde, y una fe que puede perdurar en el tiempo y superar cualquier adversidad. Cuando un padre se niega a dejar de buscar a su hijo, y cuando un hijo encuentra instintivamente el camino de regreso a casa, es prueba del vínculo inquebrantable que es la familia. Y luego vimos la venganza ciega de Caleb Hayes. Una vez un socio comercial fracasado, se convirtió en un monstruo, destruyendo la familia de otro hombre puramente por egoísmo y odio personal. La historia de Caleb es un recordatorio de que la codicia y la envidia pueden llevar a una persona a cometerlos actos más brutales, destruyendo no solo las vidas de los demás, sino en última instancia, también la suya propia. La justicia puede llegar tarde, pero al final, será servida, obligando a quienes cometen el mal a enfrentar las consecuencias. Para Harper, la vida dentro de esa jaula dorada era un ciclo asfixiante de resistencia y resignación. Sin embargo, incluso en la oscuridad, un tenue atisbo de esperanza aún parpadeaba. Vino en forma de pequeñas amabilidades de Pat Miller, y en los fragmentos borrosos de un pasado que no podía nombrar del todo. Demuestra que incluso en las circunstancias más duras, la bondad y la compasión humanas pueden marcar la diferencia, plantando las semillas de la esperanza en los corazones más frágiles. Nuestras vidas están llenas de pruebas. A veces, nos enfrentamos a pérdidas que no pueden deshacerse, a enemigos crueles o a secretos enterrados profundamente. Pero el mensaje central de esta historia es claro: nunca pierdas la esperanza y nunca pierdas la fe en la justicia. Por difícil que sea el camino, por larga que sea la espera, la verdad saldrá a la luz, y los lazos más sagrados encontrarán el camino de regreso el uno al otro. La historia entre las calles de Boston llega a su fin, pero el nuevo viaje de Ethan y Harper apenas ha comenzado. Juntos, sanarán sus heridas, reconstruirán su vínculo familiar y explorarán un futuro que alguna vez pensaron imposible. ¿Qué fue lo que más te impactó de la búsqueda de Ethan? Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho de manera diferente en la batalla legal de hace 9 años para evitar la tragedia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, porque a veces, mientras no te rindas, los milagros encontrarán su camino hacia ti.